Aquí comienza Sir Rally, tu programa de motor con toda la actualidad del mundo de la competición en Sir Radio de Galicia. Rallys, montaña, rallys mix, campeonato gallego, campeonato de España. Sir Rally, búscanos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y sintonízanos todas las semanas en la red de emisoras de Sir Radio de Galicia. Sir Rally, competición en estado puro. Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a Sir Rally, tu programa de motor favorito para toda la red de emisoras de Sir Radio de Galicia. En los próximos minutos os vamos a contar toda la actualidad de las competiciones automovilísticas disputadas el pasado fin de semana y el avance de las que se celebrarán próximamente. Que nadie mueva el dial de la radio, que nos abrochamos los cinturones y comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más en tu programa de motor favorito, Sir Rally, para toda la red de emisoras de Sir Radio de Galicia, en internet www.sirradio.info, programa número 84. Muy buenas, Samu. Muy buenas, Fran, muy buenas a todos nuestros amigos de Sir Rally, una semana más. Pues aquí estamos, una semanita más, dando el callo y contando muchas cositas. Vamos a hablar vamos a hacer un pequeño previo del slalom nocturno de Fene, que es un clásico de los slalom. Tendremos también el resumen del Rally de Madrid, se acababa el Campeonato de España de Rallys y ya tenemos supercampeón de España. Se baja el telón del Nacional de Rallys y ya teníamos campeón y la victoria para Iván Ares, luego lo comentaremos. También vamos a hablar de Barbadas, Rally Mix de Barbadas, que también se cierra la temporada en Galicia del automovilismo, importante, ya lo decíamos la semana pasada. Y tenemos un entrevistón. Tenemos un entrevistón que que nos está esperando, o sea que no os vamos a hacer perder más tiempo. Os enviamos un cordial saludo y damos comienzo a este ratito de motor en el que queremos estar entretenidos y que nos hagáis una buena compañía. Y como os decía, pues tenemos ya preparado al otro lado de la línea telefónica a un hombre, Samu, tremendo, Pues sí, la verdad, y en todos los frentes, Ha corrido el campeonato gallego, campeonato de España y la verdad es que con buenos resultados. Sí, pues mira, campeón gallego de rallies y subcampeón de España de rallies, de asfalto los dos. Estamos hablando del asiento de la derecha, estamos hablando de los copilotos y estamos hablando de David Vázquez, copiloto de Iván Ares en el Nacional de Asfalto y de Víctor Senra en el gallego. Ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica y vamos a saludarlo. Hola David, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Bueno, pues nosotros encantados, como siempre, de que estés aquí en los micrófonos de Sir Rally, en Sir Radio de Galicia, pues para hablar un poquito de todo este año, este 2019, que ya estamos, bueno, pues a puntito de cumplir el penúltimo mes, a puntito de acabarlo, y en este final de temporada queremos repasar contigo, pues tu actuación en los dos campeonatos. Lo primero es darte públicamente la enhorabuena por la victoria en el Rally de Madrid, una victoria que quizás llega un poquito tarde, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muchísimas gracias y que tienes tu razón, llegó un poquito tarde, pero esperemos que sirva para romper la mala racha que traíamos hasta este rally. Bueno, la verdad es que era una mala racha que al final se suelen pasar, son momentos y suelen pasar, en la calidad y la velocidad la tenéis como que siempre se vio y bueno, pues esperemos que el año que viene venga mejor la cosa. Dos campeonatos compaginados este año para David Vázquez, en este caso campeón gallego, el título absoluto que lo conseguiste y su campeón de España. Después de cómo empezó el año, David, con esa mala fortuna, firmabas esto a principio de año. Sabes que yo siempre soy súper optimista. Mira, tuvo una recuperación súper rápida, seguía animado, o sea, y es más, se vio que tuvo opciones hasta el final. Si no fuera por los pinchazos en el Campeonato de España y el último abandono en Alicante, yo creo que podríamos haber llegado a Madrid peleando el Campeonato de España. Y entonces ya te digo que yo siempre tuve la ilusión y tuvimos las opciones de ser campeón en los dos campeonatos y bueno, al final ni tan mal, o sea, yo creo que ser campeón de Galicia en la misma temporada y subcampeón de España, que es un gran resultado. Bueno, o sea que lo firmabas en este caso. Preferías, sí, claro, los dos campeonatos. Prefería ser campeón de los dos, pero
Bueno, al año lo vuelvo a intentar. Bueno, fantástico. Eso te iba a comentar, después de estar luchando en todas las pruebas del campeonato por la victoria, porque se vio que teníais velocidad y lo único que tuvisteis, pues bueno, fue un poquillo de detalles de mala suerte que no acompañó en el momento en el que tenía que ser. Quería preguntarte, aparte de eso, de esos pinchazos, de esos detalles que os privaron de pelear por la victoria final, ¿qué es lo que faltó para conseguir el objetivo del equipo desde el principio? ¿En qué punto podéis mejorar para el año que viene, si no tenéis esa mala suerte, poder estar hasta el final luchando? Yo creo que en principio de temporada el coche que teníamos no era el setup apropiado para pelear con un equipo oficial como es Citroën. Ahí a mitad de temporada más o menos hubo una persona clave que entró en el equipo, que es Quique García Ojeda, que en verdad es un gran conocedor de reglajes, fue campeón de IRC y empezó a echarnos una mano como Ubrier y en los reglajes del coche. Ahí el coche empezó a mejorar mucho más y yo creo que se ve en los tiempos. Tú si empiezas a ver los tiempos desde Llanes adelante hasta en el Princesa, si ves los tiempos ganamos muchísimos más tramos, creo que Pepe. En Llanes los tiempos que hicimos fueron impresionantes, en Santander íbamos ganando el rally hasta que pinchamos, en Alicante íbamos ganando el rally, pinchamos, nos estamos permitiendo el lujo de remontar hasta que se rompió la transmisión. Y por lo de Madrid, bueno, fuimos rápido en los tramos y en el Jarama, bueno, fue un rally así un poco raro. Sí, la verdad es que el Jarama es... el otro día teníamos una entrevista con Dani Verdomás y yo le preguntaba, Dani, ¿qué te parece esto del Jarama? Y la respuesta de Dani fue, mejor no te contesto. O sea que, vamos, es... Me sumo. Vamos, es que es tremebundo que se pueda decidir un campeonato de España en un circuito y bueno, pero no, vale. ¿Y sabes qué es lo peor, Fran? Que por encima había carriles de incorporación señalados con conos, había chicanes, tú por cada cono que tumbabas eran 5 segundos, tú imagínate que se decide un campeonato de España por tirar 2 conos. Por tirar 2 conos, como si fueran el slalom. Un slalom, igual. Es vergonzoso, es yo tremendo. creo que es vergonzoso. Es tremendo, pero bueno. Y la traza, la visa que tiene es de que esto vaya a más, porque al final entre los pilotos cunde pues el desánimo de que esto pase, pero da la impresión de que en el ente federativo esto es como si hubieran descubierto la panacea. El año que viene seguramente a lo mejor el Rally de Madrid es todo en el Jarama. Pues las trazas las lleva todas y ellos están muy contentos, piensan que lo hicieron muy bien. Los pilotos, como bien tú dices, estamos todos en contra de eso porque a nadie nos gusta. Disfrutamos el primer día de tramos con lluvia, con niebla, o sea, difíciles, pero eran tramos fuera de un circuito y el segundo día era un cachondeo, vamos, aquello era... Pero ellos siguen pensando que lo hacen bien. La verdad es que es una pena que la federación pues no escuche a los propios pilotos, son los que más tienen que decir y son los que se juegan el cuello y el dinero en este deporte que al final nos hace disfrutar a todos, pero bueno. Sí, nosotros al final le propusimos que, mira, que Madrid fuese como una fiesta a fin de temporada, que al que no asistiera se le quitaran todos los puntos del campeonato, con lo cual ni puntuarías, pero que no fuera puntuable para el campeonato, o sea que no se podía decidir un campeonato en un cono. Claro, no, está claro. Y no aceptan. Yo quiero preguntarte, porque yo sé que tú eres un tío que te mojas siempre y no te casas con nadie, además eso me consta, y quiero preguntarte por 2 detalles técnicos, digámoslo así, del Rally de Madrid. Detalle número 1, debut mundial del Peugeot nuevo, del Peugeot 208, ¿sí? Del Peugeot que llevaba Efren Llarena. Un coche que todavía no tiene homologación. Ya. ¿Puede correr? O sea, mi pregunta es, ¿por qué los coches de Roberto con las manguetas no homologadas no pueden correr y son excluidos? Y si eres la marca X, ya no voy a decir nadie, la marca X, entonces pase usted y corra, no va a puntuar, no va no sé qué, pero venga usted y corra. A ver, ¿qué broma es esta? Porque ahí la federación dice que hicieron una excepción y que le iban a permitir correr. ¿Pero qué broma es esta? Claro, y nosotros, Iván y yo, ya propusimos que por favor, para el año, antes de que se entrene el Hyundai nuevo, que nos lo deje probar. Claro, y es que tienen que hacerlo además. No, pero nosotros no nos van a dejar. Escúchame, pero es que si pudierais tendrían que hacerlo, estarían obligados a hacerlo. ¿Cómo puede ser? No, ya sabes que obligaciones no depende. Al tener este precedente, si no dirías, oye, no, es que no quieren favorecer a una y a otra no. Es que tendrían que hacer, estarían obligados. Pero es que a mí me parece de coña que haya un coche que no estemos... A mí me parece bien que si dicen, oye, mira, las manguetas del coche de los coches de RMC no están homologadas, por lo tanto, tal. Sí, no puntúa. Muy bien, perfecto. Oiga, si usted no tiene un coche que todavía no tiene la homologación por lo que sea, no puede competir, ni fuera ni dentro, porque si no sienta este precedente. Eso es lo que pienso yo, un humilde aficionado, nada más. Y quería preguntarte, ya veo que piensas lo mismo, con lo cual... Exactamente lo mismo. Bien, pues entonces yo no voy desencaminado, estamos de acuerdo y por lo menos los oyentes escuchan y entienden un poco más de esto, o si las había pasado por encima, pues... No, es una norma legal, o sea, lo que claro, se está comentando. Y si la FIA no tiene una homologación por ese coche, hay que decir que ese coche no puede correr
competir. Campeonato FIA. Es que no haga usted una excepción, no puede hacer una excepción, porque si no después, es que yo, mira, se lo digo a todo el mundo, se lo están cargando, este deporte se lo están cargando. Al final, el señor presidente de la Federación Española, el señor Aviñó, va a pasar la historia por cargarse el Campeonato de España de rallies, y si no al tiempo. Yo no soy un visionario, no soy rapel. Fran, tú lo ves, no soy rapel. ¿Cómo está el Campeonato de España? Tú mira lo que pasó el año pasado en el Rally del Cocido. Es que claro. Si no se llega a correr el Rally Legend, éramos 20 coches allí corriendo. 4 amigos, no, pero pasan las pruebas del campeonato. Ha habido algunas pruebas en el Ferrol. El segundo día, el sexto coche era un Suzuki de la Copa. ¿Dónde se vio esto? Oye, con el máximo respeto a los Suzukis de la Copa, yo me acuerdo cuando corría yo que las copas estaban del 20 para abajo, y había coches, y había equipos, y había demás, y ahora no hay nada. O sea, da pena ir a ver un campeonato de España. Es que da pena. Que tú imagínate que no llega a aparecer. Bueno, cuando apareció el equipo Citroën este año, se iban a centrar en el supercampeonato. Sí. Después vieron que parecía que tenía más repercusión el Cera y que tenían opciones, entonces enfocaron el proyecto hacia el Cera. Si ellos no vienen al Cera, ¿quién nos jugamos el campeonato? Los dos Hyundai, Bernier y Iván. De risa. Y gracias que tenéis unos programas con una marca que os pueden permitir esto, porque en verdad Hyundai es la marca, yo creo que de las que más apoya ahora mismo el Campeonato de España, o sea, pero bueno. Oye, que mañana Citroën España dice, oye, yo tal, Pedro Fontes dice, oye, si no me ayudáis yo no vengo, ¿vale? Hyundai dice, mira, está muy bien el proyecto que tenemos, pero tenemos que cortar porque tenemos otras prioridades de otro tipo de temas. ¿Quién corre el Campeonato de España? Suzuki. No hay problema, con los premios que nos dan por ganar cada rally, podemos correr. Con los premios, vamos, no invitáis ni a las Coca-Colas, no pagáis ni las Coca-Colas, como hablábamos. Tenemos que llevar dinero de casa para pagarlas. Claro, como hablábamos antes a micro cerrado, que decía Fuster, el bueno de Fuster, que decía, yo cuando voy a recoger el premio de campeón de España me cuesta dinero, porque entre el avión, el hotel y tal, al final me cuesta dinero el premio. Bueno, tú ya sabes que anduvo por ahí pululando un escrito de los pilotos hacia la federación que se propuso que por favor, que tenían que dar una vuelta al tema, de que intentar conseguir algo de premios para campeonato, para los rallies, como lo que pasa en Galicia, o sea. Sí. Y si Galicia lo ha conseguido, siendo en un tamaño de una décima parte de España, yo no entiendo por qué una federación de toda España, que es tan grande, no lo ha conseguido. Yo no digo que sean tantos premios o tan espectaculares como lo que hay en Galicia, pero algo. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que entró un nuevo sponsor este año en el Campeonato de España, pero yo creo que ese dinero lo invirtieron en lo mismo que dice la gente cuando le toque, cuando le preguntan a la gente, oye, si te tocara la lotería, ¿tú qué harías? Tapar agujeros. Pues yo creo que el dinero del sponsor sería para tapar agujeros ahí en la federación, pero bueno. Otro de los detalles que quería comentarte, David, de estos dos cosas que quería comentarte, una era lo del peón homologado, que ya estábamos de acuerdo, y otra también de normativa. Kilómetros cronometrados del Rally de Madrid. Rally de Madrid, Campeonato de España, kilómetros cronometrados 125. Normativa del campeonato, menos de 150 kilómetros no. O sea, los organizadores se esfuerzan en tener un rally largo. Mira, Fran, porfa, no nos castigues más con eso, porque nos harían dar como otras 10 vueltas más al Jarama. No, pero no en el Jarama. Es que claro, pero es que al final por encima de tramos eran 70 y pico. Que es la coña marinera. Menos, porque en verdad teníamos un tramo de 15 y uno de 10, que suman 25, dos pasadas 50, con lo cual estamos hablando de que de Jarama eran 75. 75, sí. Vergüenza. Pero es que escúchame, que yo lo comentaba la semana pasada, es de coña marinera que el tramo más largo del Rally de Madrid es el circuito del Jarama, coño, 3 vueltas al circuito del Jarama, este es de broma. O sea, tenía 18 kilómetros, que era el tramo con la distancia más larga del Rally de Madrid. Pero bueno, lo que esto ya es agua pasada, pero lo que hablábamos, la normativa dice que no menos de 150 kilómetros, y los señores del Rally de Madrid, que son los organizadores, el Jarama, pero que está auspiciado por la Federación Española, que es quien maneja todo ese tema, resulta que hacen menos kilómetros cronometrados que lo que ellos ponen en su propia normativa. ¿Cómo se come esto, David? Explícame. Ya, pero tú sabes cómo funciona esto, Explícame, que entonces, yo no lo entiendo. Ejemplo, un rally como el Cocido, llega aquí un señor de la Federación que va a evaluar el rally. Claro. Si tú no llegas a hacerlo como ellos consideran que es lo apropiado, tú no perteneces al campeonato de España. Exactamente, te ponen la X. Claro, tienes ahí pendientes de un hilo, Cocido, Sarón, bueno, que están ahí a ver qué pasa. Sí. Pero Madrid es Madrid y pueden hacer lo que le dé la gana, como es la capital, la Federación está allí, todo el rollo. Es que ese es el tema. Usted está fuera de reglamento. ¿Y quién le dice nada? No pasa nada. Es que se pasan después, ¿cómo puedes hacer creíble tú una reglamentación o una normativa si tú eres el primero que te saltas la normativa? Hombre, oiga, por favor. ¿Pero qué broma es esta? Esto es de coña. Yo te lo prometo. Mira, no tengo más programas, pero me gustaría hablar con Aviñón otra vez y decirle, señor Aviñón, primero ponerle la entrevista del año pasado y después preguntarle
preguntarle por estos temas a ver qué me decía, porque es que... Fran, por favor, haz un programa más y llámalo, que yo quiero ver qué pasa. Oye, pues mira, si me lo dices así me lo voy a plantear, a ver si nos recibe, que nos atendió muy bien la vez anterior, la verdad sea dicha, pero... Ya, pero a ver qué cuenta. Es que al final es de coña, o sea, el coche, el Peugeot que no está homologado lo dejan correr, la normativa de kilómetros es incumplida porque resulta que lo mínimo son 150, hacen 125, no pasa nada, pero si lo hace el Cocido o si lo hace Ferrol o si lo hace Sarón, lo matas. Bueno, oiga, mire, esto ya no hay por dónde cogerlo, pero bueno. Y ya lo del campeonato, que ahí tuvimos, bueno, un tira y afloja ya antes de Alicante, es decir, pero mire, ¿cómo se va a decidir un campeonato en el Jarama? Antes de saber lo de los conos, después de habiendo lo de los conos ya era un cachondeo, o sea... Ya, no, y aparte, ¿sabes qué pasa? Es que le sale más barato, yo creo, el Jarama, porque al final en el Jarama no tienen multas de la Comunidad de Madrid por temas medioambientales ni nada de esto, porque al final... Pero Fran, si no puede haber un rally de Madrid... que no lo hagan, pues no coño, exactamente. Tendrán que hacer un espectáculo, un máster de lo que quieran ellos, que nos obliguen a ir y ya está, pero no una carrera puntuable en el Jarama. Pero no lo entienden, no sé, es que es tan fácil de explicar y de entender que es que no sé si es que no entienden o no quieren. Yo no me imagino que el Mundial se decidiese en Silverstone, claro, dando vueltas al circuito en el asfalto y tocando conos. Increíble, mejor explicado imposible, es que es increíble, es de coña marinera, pero bueno. Mira, damos un salto al gallego, pasamos página porque esto tú y yo no lo vamos a solucionar y por lo menos los oyentes pues están aquí un ratito entretenidos. En el campeonato gallego, temporada inmaculada, la tuña con Víctor, en la que él lograba el título a falta de 2 pruebas para el final, y tú, que te perdías las 2 primeras carreras, al final conseguías el título copilotando a David Rivas en el último rally en el Citroën C2, con un puestazo, primeros de clase, cuartos, un rally espectacular porque David es un tío que va rápido, ya había ido también muy bien, tuvo una pelea con Dani Álvarez en el 205 en San Froilán, tremebunda, que hicieron 7º y 8º y se decidió en el último tramo a la 10º, un rally espectacular que hicieron, y resulta que sales con él en el Mariña Lucense, cuartos del rally y título para el bolsillo. Sí, bueno, David, somos muy amigos, nos llevamos muy bien, y ya me había llamado que le apetecía correr una carrera, que fuera al San Froilán y tal, y yo en San Froilán me llevo súper bien con David Rivas, en verdad, y que él ya estaba tenía ganas de que fuera a correr con el San Froilán, pero me coincidieron unas fechas complicadas, muchos rallies, necesitaba descansar, y dije, David, pues en esta, en verdad, si no te importa no voy a ir. Pues en la última tienes que venir, me dijo él, y yo le contesté sin pensarlo, Sí, encantado de la vida. Y a la semana antes del rally me manda la hoja de inscripción que ya me había inscrito con él, que yo encantado de la vida, te digo que es una gran persona. Y me lo pasé de maravilla con él, nunca había corrido con él, y mira, pues al final, gracias a él, conseguí un campeonato gallego, y bueno, espero que aprendiera algo de ir conmigo, y hicimos, yo creo que lo que dices tú, un buen rally, jolín. Él es un chaval muy rápido, viene de la tierra, quiere aprender un poquito más en el asfalto, y yo creo que lo va a llegar a hacer muy bien, No, va muy bien, va muy rápido, y seguro que es lo que hablábamos aquí la semana pasada, llevando un copiloto de experiencia aprendes mucho, te ayuda, te da ritmo, te da confianza, y eso es un fruto del buen rally que habéis hecho los dos. Este cuarto título tuyo, cuarto título consecutivo, ojo, quiero preguntarte si imaginabas cuando empezaste en esto de las carreras que ibas a llegar a esta cifra, si te has marcado un objetivo como se marcó Fuster de estar a la altura de Puras o de Zanini en títulos y tal, o de superar a alguien o algo así. ¿Tú te esperabas cuando empezaste esto o que llegaras a...? Yo empecé en un Marbella, Fran. Por eso iba a ganar un campeonato gallego. No sé, pero a lo mejor tendrías algún sueño de decir, oye, pues yo quiero llegar a... Yo tuve mucha suerte en lo de los rallies, o sea, porque yo empecé corriendo en un Marbella, no me gustaban ni los rallies, fue gracias a un amigo que corre, que se llama José Antonio Lodeiro, Tito Lodeiro, que corre en un Marbella, y me empezaron a gustar gracias a él. Me llevó a ver un rally de Portugal, el Mundial, y yo, esto es lo mío, tío, yo tengo que correr. Y empecé corriendo con él, y todo lo que se me iba diciendo, joder, ¿quién me diera a mí correr en un 306 Kit Car cuando veía al padre de Víctor? Pum, concedido. ¿Quién me diera correr un campeonato de España? Pum, concedido. ¿Quién me diera ganar el campeonato gallego? Por ahora sigo pidiendo cosas, a ver si se siguen cumpliendo. Jolín, es que vaya racha, además es un título que te acercan pues ya a registros de gente histórica que lleva, bueno, que hace 2-3 décadas pues competían en el campeonato, como el padre de Víctor con 5 títulos, o Germán Castrillón también, bueno, gente que ya tiene pues un peso en la historia del automovilismo gallego. Sí, para el año vamos a intentarlo otra vez, a ver si hay... Primero, antes de nada, lo que tengo que mirar son los calendarios, porque sabes que tengo varios proyectos ahí en mente, y a ver si no se pisan demasiado las carreras, porque la verdad que me apetecía también optar otra vez al gallego, pero bueno, y para el año va a ser súper competido, ¿no? Porque como está lo del supercampeonato R5, que tiene una pintaza que alucinas, ojalá se apunten 1 millón de pilotos para que podamos estar carreras emocionantes, y ojalá estemos Víctor y yo en la pelea. Eso parece que se van a apuntar,
pasar. La rumorología pues indica que va a venir gente de algunos lados por ahí. Y bueno, pues mira, esa pregunta te iba a hacer. Temporada 2020, todo apunta a un proyecto con Iván, que puede ser europeo y nacional. Y si este año pues igual fue un poco complicado, un poco estresante por lo que contabas antes con David, en 2020, ¿cómo vas a hacer para compaginar con Víctor en el gallego, con Iván, con los proyectos que tienes nacional y ese europeo que se puede dar también? Pues la verdad que tengo que sentar, mira, nada, primero un mes de descanso, después sentarme, mirar bien los calendarios, y yo sé que va a ser un año duro por las fechas, tantas carreras, todo eso, pero yo creo que merece la pena sacrificarse. Una oportunidad de correr un campeonato de Europa, que sabes que lo que estamos trabajando ahí Iván y el equipo, no está cerrado por completo, nos falta presupuesto, pero yo creo que por lo menos empezarlo lo vamos a hacer. Hyundai España, que está contento con nosotros y quiere que sigamos también en el CERA, y Víctor, como ya sabéis, bueno, él quiere volver a intentar el campeonato gallego, además con el supercampeonato R5, y entonces como son todos proyectos muy ilusionantes y que a todo el mundo le apetecería correr, pues yo soy igual que todo el mundo, yo también quiero correr. Di que sí, no, y la oportunidad que dices tú de poder hacer todas esas carreras, pues igual no se vuelve a dar, entonces hay que aprovecharlas. Los trenes muchas veces dicen que pasan una vez y hay que cogerlos porque si no, igual no vuelven a pasar. Entonces, pues seguramente pues haya que subirse al tren de hacer pues 3 campeonatos. Ya tuve un año así, no, de 4 campeonatos. En el 2015 corría con el piloto chileno Ramón Torres el World Rally Car 2, corrí también la tierra con él, corrí el asfalto del Nacional con Víctor en el 208 y con ir al campeonato gallego en el mismísimo. Sí, o sea, vaya tela. Sí, llevo unos años complicadillos. Vaya tela de viajes y demás. Al final no hace falta ni que tengas casa, porque llegas y con que tengas un sitio donde cambiarte. Se puede poner un anuncio. Con que tengas un sitio donde cambiarte ya llega, coges una maleta y dejas una y coges la otra. Ya por último, David, hay mucha expectación en torno a lo que tú dices, al Campeonato Gallego 2020, con Copa R5, premios, muchos pilotos foráneos que también tienen pensado participar. Y cuéntanos algo de lo que se pueda contar de lo que vas a hacer en el Gallego con Víctor. Cuéntanos algo, ya no te voy a preguntar nada. Cuéntanos que me estás diciendo del Campeonato Gallego, en verdad, fue la comidilla en todo el Rally de Madrid. O sea, todo el mundo estaba expectante con lo del campeonato. Decían, pero es que dan ganas, hasta morar, y todo el mundo decía, dan ganas de ir a correr el Campeonato Gallego. Claro, es que es verdad. Tú piensas que ganando rally, apuntado en la top 10, y si ganas el campeonato, yo no te digo que vas a ganar dinero, pero perder mucho no vas a perder, ¿eh? No, y no son demasiado largos tampoco, son rallies de 100 kilómetros, que tampoco son un gasto que dices tú, oye, alquilas o vienes con algo tal, y no es un gasto de 170 kilómetros. Facilidades para entrenar y todo. Claro. O sea, que tú en el Campeonato de España tienes que marcharte un lunes o un martes hasta un domingo. Exactamente. O bien hablas con la federación y con el organizador y entrenas el fin de semana anterior, o si eres de lejos te dejan entrenar el jueves. Sí, claro. O sea, eso es una maravilla, muy cómodo. Exactamente, por eso. Oye, cuéntanos algo de lo que vas a hacer con Víctor, de lo que se pueda contar. A ver, David. Sí, mira, el coche de Víctor estaba en venta, F3, después de haber ganado el Ribeira Sacra. No fuimos a ningún rally más porque apareció un comprador, que yo no voy a decir quién es, porque a lo mejor él no quiere que se sepa aún. Correcto. Y bueno, la idea que tenemos ahora es un Skoda, a ver si puede ser. Pero no está cerrado, al 100%, ¿eh? Pues menuda pelea. ¿Va a estar caro los podiums y las victorias el año que viene en el Gallego? Ya estaban este año, caros. Sí, no, caros estaban, evidentemente, pero me refiero, a ver, con todo este abanico de invitados, de premios y tal... Ojalá, que mira, yo sé que los aficionados disfrutan cuantos más pilotos saltan a la victoria, y nosotros también disfrutamos más, o sea, nos obligan a ir más rápido y disfrutamos las carreras de otra manera. Claro, escúchame una cosa, entre tú y yo, la sensación que nos dio este año... Que no nos escucha nadie. Sí, ahora que no nos oye nadie, la sensación que nos dio este año es que Víctor corrió en un tramo cada rally, así entre tú y yo. En un tramo cada rally. Este año que viene, si todo va a ser como pinta, va a tener que correr en todos menos en uno, a lo mejor, en el primero, para no liarla. Bueno, eso es lo que aparentaba desde fuera. En verdad, no fue tan sencillo, Nos pusieron las cosas, Yago, incluso, bueno, Meira, claro, y incluso el portugués Ricardo Costa, sí. En algún rally, hasta Manuel Fernández, ¿te acuerdas? Sí, hombre. Ganando el rally hasta el último tramo. Sí, pero al milímetro. Vaya, sí, lo que pasa es que Víctor ahí, a Manuel, por ejemplo, Víctor, sabes que ya muchos más años corriendo, claro. Y tiene otra veteranía, que al final demostró en el último tramo, saca casta y tiene que ganar el rally, o sea, era lo normal, ¿no? Sí. Pero bueno, pues los otros pilotos que tienen ya también sus carreras encima y todo el rollo, no nos lo pusieron tan fácil. Oye, yo tengo otra sensación, yo creo que a lo mejor el resultado de que el Víctor haya ganado el campeonato
campeonato antes incluso que el año pasado, es que el resto de vuestros rivales, por H's o por B's, os lo fueron poniendo más fácil. Entonces, yo es la sensación que da desde fuera, ojo, no te estoy intentando convencer no a por ti. Velocidad. Sí, no, sí, exactamente, razón, porque a ver, Yago Camaño 4 abandonos, eso es infumable para un tío que quiera optar al título. 4 abandonos, no puede ser. Claro, ¿no? y Alberto igual. Claro, entonces dices tú, hombre, se lo van poniendo fácil. Vale que sí, oye, en Coruña hicisteis segundos, después Narón ganó a Yago, en el Surdo Condado, pues mira, apretasteis al final hasta el final y ganasteis a Manuel. En Santiago, bueno, apisonadora como siempre, y al final el abandono de uno en un lado y de otro en el otro hace que antes incluso del San Froilán, que fue donde ganaron el título hace 2 años, pues Víctor lo ganó ya en el Ribeira Sacra. Por eso me da la impresión de que vuestros rivales se lo fueron poniendo un poquito más fácil. No quiero decir tampoco que esto sea un camino de rosas y que aquí llegues y con la mano en la ventana ganes, pero que Víctor es un piloto muy rápido, o sea, cada vez que sale a correr un rally de Ferrol o un rally de Nacional, ganó Llanes, o sea, es un piloto que es muy rápido a nivel nacional incluso. El ritmo que se impone en Galicia es muy alto, y entonces está al orden del día lo de poder cometer un fallo. Víctor, como comprenderás, lleva, ¿cuántos rallies llevará? No lo sé, pero comparado con Yago es otra experiencia. Otra experiencia. Por claro, eso... Y cuando las cosas se ponen complicadas, que este año hicieron muchos rallies así, con lluvia y muy malos, lo que pasó en el Ribeira Sacra, ese ritmo que llevábamos obligaron a lo que pasó, o sea que al final Meire y Yago tuvieron una salida de pista. Claro. Pero fue porque, o sea, la cosa va muy justa, ¿eh? Sí, y después también fallos mecánicos, porque al coche de Alberto era la primera vez que corría con él, tampoco sabrían muy bien aún el equipo cómo era el mantenimiento para llevarlo bien, y ahí esas pequeñas cosillas son las que marcan la diferencia al final. Sí, yo no tengo que no haya corrido, de hecho es lo que dices tú, Víctor es un tío que anda como un avión, pero... Nos ganó el rally de Monfero en Ferrol. Por eso, el rally de Ferrol en Monfero. Sí, nos ganó. No, pero escúchame, la sensación que tengo yo desde fuera es que antes Víctor corría en más tramos y ahora elige los tramos donde correr. Es un poco como Fuster. Antes Fuster, años anteriores, venía un rally y te corría, bueno, el primero cauteloso y después corría un poco más, apretaba donde le gustaba y tal. Ahora viene, el año pasado, venía y corría 3 tramos. Decía, bueno, corro aquí, que me gusta y se acabó. El resto los voy pasando y tal y cual. Y Víctor este año dio esa sensación de decir, bueno, voy pasando por aquí, aquí tengo que apretar, ¡bum! Joder, yo me acuerdo de ver, por ejemplo, sin ir más lejos, el Rally Surdo Condado, a mitad de rally estabais cuartos, que digo yo, Víctor, cuarto, mitad de rally, vamos, está viendo a ver si caen, tal. Ahora vendrá un tramo en el que dirá, bueno, ahora aquí voy a poner el punto sobre la I, pum, ras, segundo, pum, ahora, último tramo en rally, corro otra vez, pum, gano el rally, tal. O sea, esa sensación un poco, ¿no? Viendo un poco los rivales y un poco la trayectoria de Víctor, no es que ya corráis en todos los tramos a dar el 200%, que es la sensación que dio este año desde fuera, pero ya te digo, desde fuera siempre. Claro, bueno, puede ser, o sea, Víctor sabes que es un poco especial, es un piloto así peculiar, conduce muy bien. Yo, de los que me monté hasta ahora, te digo que técnicamente yo creo que es el más rápido de todos los que me monté. Sí, más rápido que Iván incluso técnicamente. Técnicamente te digo que sí, en zonas técnicas sí, en las zonas rápidas no, olvídate, ahí Iván es un chalao de la vida. Valiente. Es muy valiente, Iván es muy valiente. Y Víctor es un poquito más conservador, pero técnicamente en las zonas así más o menos lentas y complicadas, cuando llueve, cuando está muy roto y todo eso, él lo demuestra. Es muy rápido, pero yo creo que es algo que tiene innato. Sabe gestionarlo mejor. Entonces, Víctor se monta en cualquier cosa. ¿Te acuerdas un año que salimos en el 208 en Ferrol? Sí. Sin probarlo tan siquiera. Sí. Los chavales venían de correr toda la copa entera con el 208 y la ganamos nosotros. Y adiós, exactamente, sí. Claro, es que se monta en lo que se monte, y te juro que íbamos por el tramo de Monfero y íbamos hablando, porque claro, ahí nos sobraba un poco de tiempo. Claro. No era tan rápido como el R5. Pero esto crees que irá ben? Este coche así, me parece que salta moito. Ese yo, pues eu non sei, tío. Tú dalle, a chegar a baixo miramos. Claro, nos tenemos muy diferentes al R5 y ni habíamos probado el 208. Claro. Entonces es un tío que en verdad sabe bien dónde tiene que correr. En Monfero nos quiso dar una lección, ¿sabes? Sabía que en los otros tramos que él no podía aguantarnos el tirón, porque Iván viene de hacer un campeonato entero, es capaz de mantener ese ritmo durante todo un rally. Víctor sabe que está ahora mismo en el Gallego, que ese ritmo con seguridad lo mantiene en menos kilómetros. Dijo, os voy a dar una clase aquí en Monfero. Digo que nos ganó. Qué bueno, tío. Bueno, oye, pues David, no te voy a robar más tiempo. Es un placer, como siempre, estar al otro lado del teléfono, que nos atiendas, como siempre, y poder charlar, intercambiar este tipo de opiniones con una persona pues tan sabia y tan buena gente como tú, ¿eh? Y está yo mal que lo diga, pero es que todo el mundo que le preguntas, todo el mundo es encantador, es tal, es cual. Gracias. Con lo cual, oye, nosotros
nosotros encantados de que nos atienda siempre también, que ahora ya sabemos que vamos a desconectar el teléfono móvil como hasta enero, por lo cual, que lo dicho, tengas buenas fiestas, que todo vaya a pedir de boca, que los proyectos que tenéis ahí en mente, tanto con Iván como con Víctor, pues salgan todos, se consiga el presupuesto necesario y que nos deis las mayores alegrías posibles, porque que vosotros consigáis el presupuesto y que podáis hacer todo lo que tengáis en mente, para nosotros los aficionados es la mayor alegría que nos podéis dar, porque nosotros somos los más beneficiados de que a vosotros os vayan bien las cosas, porque somos los que disfrutamos con el espectáculo que dais, con lo cual os deseamos la mayor de las suertes y el año que viene que sea un año lleno de carreras y de éxitos. Muchísimas gracias, Fran, sabéis que siempre me tenéis aquí para lo que necesitéis y nada, pues aprovecho para felicitaros las fiestas también, a todo el equipo de SIR Radio y a todos los oyentes. Pues nada, muchas gracias, David, que vaya todo muy bien y estamos en contacto. Un saludo grande. Venga, otro para vosotros, un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando SIR Rally, competición en estado puro. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, el segundo tramo de nuestro SIR Rally de esta semana y tenemos que hablar de un montón de cosas, Samu. Nos quedan todavía cositas que contarles a todos nuestros oyentes. En este caso tenemos que hablar del slalom de Fene, slalom nocturno, que eso está bien también. Sí, es una peculiaridad que la verdad es que es increíble, ¿no? Que en el nocturno resulta mucho más espectacular y con muchísima gente. La verdad es que tenemos visto imágenes de años anteriores con mucha gente. Sí, la verdad es que es un slalom pues muy concurrido. Como siempre, el esquema normal de los slaloms será las verificaciones por la mañana, la primera de entrenamientos a las 12:30, descanso para comer, segunda de entrenamientos a las 4:30 y la primera manga oficial a las 6:30 y la continuación después la segunda manga. Como siempre digo, es un esquema igual, pero lo que pasa es que ahí lo trasladamos a la tarde-noche. A la tarde-noche. Porque lo normal es que ese sea el mismo esquema, pero por la mañana. Mediodía después de comer y tal, pero bueno. El tema es ese. Estará un nocturno, 6:30 la primera manga y a continuación la segunda, con lo cual de noche y a disfrutar. Pues después entrega de premios en torno a las 12 de la noche, 12 menos cuarto y tal. Y lo de siempre en estos temas, slaloms se los están jugando Sergio Pena y Dani Lamas, que son los dos únicos que ya tienen opciones de hacerse con puntos con la si no abandonan o si no tienen algún fallo los dos, porque están con 816 y 800 brutos los dos, y después está Manuel Trevín con el BMW 592. Se perdió el de Moeche, Manuel Trevín, porque fue también a San Froilán a correr y tal, pero bueno, los que más opciones tienen son Sergio Pena y Dani Lamas, que son los que se lo van a jugar de aquí al final, en el de Fene y en Monterroso, que es el último slalom de la temporada, con lo cual que haya mucha suerte y la semana que viene contamos pues qué es lo que pasó en el slalom, que seguramente pues esté muy competido y muy entretenido. Oye, damos un salto para hablar de Barbadas también, ya lo comentamos la semana pasada. Ese previo Barbadas estuvo bastante animado, un montón de carcross, un montón de gente guapa, como suele decir, y al final ganó el de siempre, Javier Ramilo. Pues sí, la verdad es que estuvo súper entretenido, condiciones difíciles, pero la verdad es que el tramo que se utiliza para el Rally Mix de Barbadas es un tramo precioso, un tramo muy muy bonito, con imágenes espectaculares, y de hecho dejaba imágenes muy espectaculares, impresionante los carcross, muy, la verdad es que es una prueba que hay que marcarla ya en el calendario para el aficionado. Lo organizan bien allí Marabú y compañía, y aparte ponen unos bisteques guapos, a ver qué pasa. Y no, buen ambiente, además está muy bien. El Concello de Barbadas apoya mucho también, hace mucho seguimiento, desde hacen allí la entrega de premios en el Concello, se implican mucho y eso al final está bien. Deportivamente hablando, Ramilo primero, campeón este año, no hay más que objetar porque no tuvo mucha oposición, no estaba el jurado que se lo complicó en años anteriores y tal, pero personajes destacados. Segundo clasificado en Rally Mix y casi gana, de no ser por poquito. Y anduvo pero como un avión, como anda siempre en la montaña, pero probó en la tierra. Pisco Ventín, cuidado, Segundo del Rally Mix,
Ojo con... Diría yo nombre a apuntar, ¿eh? Apuntar, vamos, pero totalmente. De hecho se quedó a 6 segundos, 5.9, ¿sabes? Pero es que y las condiciones que estaban, muy difíciles. La primera vez, además, que corría y tal. Y lo apuntó él, que tuvo un par de problemillas que le quitaron de pelear por la victoria, pero que estaba igual de contento como si hubiera ganado. Es que es verdad, primer rally mix que hace el tío, segundo y cuidadito tosiéndole ahí en el cogote a Ramilo, que es el campeón del año pasado. Con lo cual, le ganó a Carracedo, que viene de vuelta de todas las tierras, rally mixes y demás, y iba con un Yakar también, ojo, a Javier Carracedo. Y otro nombre propio, cuarto, que es como si hiciera podium o si hubiera hecho el mismo puesto que Pisco Ventín. Alexis Vieitez, decíamos que que abandonaba después de ser campeón, abandonaba la montaña a ver qué podía hacer. Que yo creo que esto es un espaldarazo para intentar para el año. Digo, bueno, pues me paso el Rally Mix y ahí estoy. Él estaba todo contento también, que su experiencia alquiló el Carcross al equipo de Ares y el Semoje en este caso. Y hizo un rally mix espectacular, el tío aprendiendo de menos a más, rodando ahí en haciendo buenos tiempos en este caso. Al final se quedó a 1 minuto, pero hay que tener en cuenta que era su primer rally mix y cuidadito, y no iba con Yakar también, que ese Moki y Yakar pues hay unas cuantas diferencias, aunque podría ir bien también, no vamos a decir nada, pero bueno, la palma se le están llevando siempre Yakar, aunque King Car también está poniendo pues lo suyo. Y en descarga de Semoja hay que decir que Pisquiño también iba con Semoja, o sea que no hay buenos carcross, variedad y calidad. Exactamente, y hay que correr, y esta gente corre. De hecho pues se metió ahí Carracedo tercero, pero Alexis y Pisco estuvieron delante de gente que está compitiendo durante todo el año: Jacobo Andújar, Alejandro Fariña, Miguel Iglesias, Sergio Suárez, Iván Baloira, Javier Senín. Toda esta gente que está compitiendo con el Carcross en el Rally Mix durante todo el año, vinieron estos dos pajaritos y pim pam, hasta luego Lucas, a correr por ahí. Y lo que te decía, Fran, en condiciones difíciles, en condiciones muy difíciles, un tramo técnico, porque el tramo de Barbada es un tramo técnico con saltos, horquillas y nada más que acabando delante de todos los habituales como del certamen. Aviones. Turismos, José Fernández Gay con el Ford Fiesta R5, el primer turismo en la posición número 14ª. De hecho, delante de Adrián Ameal con Yakar, Alejandro Remuñán, otro también de los habituales. Pues bien. R2 el Joao Castela con el R2 en la agrupación 2, la posición 19 también. Buen rally mix, y también de Tinín, que al final tuvo un problemilla ahí en un bote y fastidió un palier, pero le iban haciendo muy bien, y de hecho hicieron un scratch en alguna manga de carrozados. Bien, muy entretenido, con lo cual oye, enhorabuena, Marabú y su equipo. Exactamente, enhorabuena, con el nivelazo con 30 Carcross, fantástico. Podían ser todos los rally mix así, correcto. Enhorabuena a todos, felicidades, y hasta el año Campeonato Rally Mix. Bueno, nos vamos al Rally de Madrid, Rally de Campeonato de España. Pegamos otro saltito porque nos come el tiempo también y hay que andar para adelante, como suele decir. Rally de Madrid, última prueba de Campeonato de España, última prueba de Supercampeonato. Victoria, Iván y David. Ya hablamos antes con David, espectacular. Tardó un poquito en llegar esa victoria que hacía falta antes, ya lo comentamos, pero al final se llevó el rally bien. Y Pepe, supercampeón, por delante de Pons y bueno, pues se llevó el gato al agua. ¿Qué tenemos que decir? Es un rally difícil de analizar, porque primera jornada rally, segunda jornada Monza Rally Show, podemos decir, algo parecido. Sí, aparte con lo que explicaba David, con tierra, ahora conos, ahora... Bueno, pues para qué meternos. Pero bueno, victoria de Iván, que es para acabar el año con buen sabor de boca. La verdad es que viene fenomenal. De hecho, en los tramos del viernes corría mucho. Y el sábado pues sabía aguantar los empujes de Pepe, que Pepe en el Jarama debe ser como estar en el pasillo de casa, el de allí de Madrid. Se lo estudió bien, y aguantaba. Y victoria para la dupla gallega, que bienvenida sea, y que sea un espaldarazo para el año. Esas 7 columnas que tiene allí Teo, que el que sepa de lo que hablo ya sabe lo que estoy diciendo. Sí. Esa habitación con 7 columnas hace maravillas maravillas de Galicia, como suele decir. Bueno, pues oye, Campeonato de España cerrado.
¿Qué contamos aquí, Samu, del Campeonato de España? Porque los números, los datos y todo esto ya lo sabe la gente, no queremos aburrir a nadie. Vamos a opinar un poco. Bueno, pues esto... Campeonato de España. Si ya no llegó con la entrevista de David. David lo dejó muy clarito, yo creo que David lo dejó súper claro de cómo está la realidad del Campeonato de España de rallies. Tú mismo le decías en la entrevista, el campeonato se muere, es así. Y lo hemos visto, lo hemos presenciado en persona. Rally Orense, Rally Ferrol, los que nos toca más de cerca, nos hemos ido acercado a verlos y la verdad es que quién te ha visto y quién te ve, como decía el otro. El campeonato se muere y porque lo que explicaba David, porque está Hyundai, que está apoyando al propio David, al propio Iván y David y a Pernilla, y porque Citroën dijo, bueno, pues sí, vamos a intentar ganar el Cera también, porque si no, pues ya me contarás. Claro, ya me contarás con qué nos encontramos. Yo no sé la gestión que está haciendo el señor Aviñó, el señor Medina. Medina, pero la verdad es que gestiona poco, te digo yo ahora que gestiona poco. Pero bueno, él lo explicaba, rallies que tienen que pasar, si una cinta está mal ya se llevan en la reprimenda de la federación, llega a Madrid, hace lo que quiere, pues esto es un poco incontrolable el campeonato. No, escúchame una cosa, yo tengo que decirlo también, las organizaciones los tratan, los tienen en palmitos a todos, porque eso lo vi yo, y lo voy a decir, vas a Orense, palmitos, que no les falte de nada, que les lleven tosin, ¡ay! ¿Te encuentras bien? Perdona, ¿quieres un pañuelo? O sea, así tratan a la federación en todos los rallies. La LIN, igual, que lo vi yo, y esto hay que decirlo así. Y después resulta que llegan a Madrid, 125 kilómetros, normativa, Arco del Triunfo, vamos. Coche sin homologar, venga, corra usted lo que quiera, tal. No sé cómo no corrió Suzuki, que es lo que decías tú. No sé cómo no le dijeron a Suzuki. La verdad es que, R4, bueno, corrió el día siguiente, el lunes hicieron una prueba, pero no sé cómo no hicieron ya dejarlo correr el R4 total, banco de pruebas. Oye, prueba usted. Estrénelo usted aquí también. Aparte, hombre. El señor Frade tiene línea directa con Aviñó, pues claro, igual sí. Por eso, ¿por qué no los estrena? Así hacemos dos primicias, la del Peugeot y la del Suzuki. Bueno. A ver, al final esto se lo cargan. Yo quiero rescatar una palabra de la entrevista del año pasado, digo yo, ¿cómo estoy? De la semana pasada con Yao Camaño, que decía, y quieren hacer un campeonato mixto. O sea, como se les ocurra hacer un campeonato mixto, hasta luego Campeonato de España. Asfalto, tierra y todo. Se lo matan, lo ventilan, porque a ver, Iván este año va a montar un kit de tierra, porque va a hacer el europeo si tiene suerte y consigue el presupuesto, y en el europeo hay carreras de tierra. Pero aquí no todo el mundo quiere meter su coche en la tierra, y eso que Iván tiene un coche que ya tiene 2 años, ¿me entiendes? Que al final, quieres que no, tal, pero si tienes un coche nuevo como Camaño, dile a Camaño que vaya a correr la tierra. Sí, siempre estamos hablando de los presupuestos, siempre estamos hablando de los presupuestos ajustados, o por encima, ponle que tengas que tener 2 kits, correr 2, pues va a ser muy difícil, Bueno. Yo creo que el Cera, que era un poco el exponente del automovilismo nuestro, se está muriendo, y si no lo salva nadie, pues el señor Aviñó y compañía, pues quedará atrás, atrás. Nos quedaremos sin Campeonato de España de rallies, porque si lo van a cargar un supercampeonato después para relanzar esto otra vez va a ser una coña, va a ser una coña, porque ya ahora está muerto, ya ves quién hay, quién va, quién corre. ¿Qué pasaba hace 20 años? Que había 4 o 5 equipos oficiales, y los equipos oficiales tenían equipos satélites en los que tenían 2 y 3 coches, porque lo vivimos. Sí, sin ir más lejos, Peugeot tenía el 106, después tenía el 106, otro 106, tenía muchísimos coches. Los Asuki Car, a ver, no estamos hablando de cosas de que nos estemos inventando. Y después había una Copa ZX. No, bueno, pero aparte, Frank, lo que decía David en la entrevista, no hay premios, no hay nada, claro. no hay un incentivo para correr. Oiga, venga usted a correr, que esto hay premios, los vamos a tratar como Dios manda. Nada, es todo lo que tú lo explicabas un día perfecto. Es un campeonato que quiere ser profesional para que está corriendo gente amateur, y eso no puede ser, claro. Y por encima manteniendo a quien lo gestiona. Pero si se están quejando de que lo que decía David es que en el Campeonato de España tienes que ir una semana. ¿Quién tiene una semana? Yago lo dijo, son 11 semanas, dijo Yago la semana pasada, Yago Camaño. Son 11 semanas que no vas a trabajar. Si tú eres el jefe de tu trabajo, igual salvas. Como seas un empleado, dicen, oye, ponte a currar, que yo te doy 3 semanas de vacaciones o un mes, pero 11. ¿11 en dónde? ¿En qué trabajo tiene usted 11 semanas de vacaciones? En ninguno. Además que las vacaciones también hay que utilizarlas para disfrutar un poco, que no es para gastar dinero y volverte loco aquí haciendo 500.000 kilómetros todas las semanas. Al final, esto es una locura, y al final esto va a acabar mal. Oye, ¿lo decimos o no, Samu? Bueno, ¿sí o no? Dilo. Va. La semana que viene teníamos pensado que esta semana fuera el último programa, pero después de lo que hablamos con David, después de dar una vuelta al tema, la semana que viene vamos a hacer el último programa para hacer un colofón, un fin de fiesta, y vamos a hablar
de todo lo habido y por haber. Entonces, se nos está acabando el tiempo ya, con lo cual vamos a despedirnos por esta semana, después de esta gran entrevista que nos dio David Vázquez, después de contaros todos un poquito por encima y de opinar aquí y tal, del campeonato gallego, de toda la actualidad del mundo de los rallies. Os emplazamos a la semana que viene para hacer el último Rally de 2019, ¿de acuerdo, Samu? Pues sí, el último Rally 2019 para la semana, donde contaremos cositas como siempre y ya pondremos el broche final. Y a ver si estrenamos el estudio ya una vez. Que correcto, ya, ya que todo el mundo está cambiando también de coche y tal, nosotros también vamos a modernizarnos y estudio Flaman, como dices tú. Exactamente, estudio Flaman. Si escucháis un poquito de eco es porque estamos ya en los visos de cambiarse. Pero bueno, lo dicho, la semana que viene os quiero a todos ahí pendientes de la radio, porque es el último Rally 2019 y promete de verdad. Saludos, Samu. Un saludo a todos y hasta la semana. Muy buenas, buen fin de semana si es viernes o feliz domingo. Saludos a todos.